¿Alguna vez has estado en una habitación donde se puede oír el silencio? Imagina la sala de crisis del C5 de la Ciudad de México, 21:00 horas del 14 de septiembre de 2025. Es una caverna de alta tecnología, un santuario frío y oscuro donde la única luz emana de una pared de pantallas que muestran un torrente de datos, mapas satelitales y transmisiones de cámaras en vivo. El aire huele a electricidad estática y a café quemado. Afuera, la ciudad se prepara para la fiesta más grande del año, el Grito de Independencia. Adentro, un grupo de oficiales de alto rango finaliza los preparativos de seguridad, un ballet de poder y protocolo. Es un mundo que adora la evidencia visual. Si una cámara no lo ve, si un dron no lo graba, simplemente no existe. En una esquina de esta catedral de la imagen, casi invisible en el mar de uniformes, se encuentra la teniente Zola Vargas. A sus 28 años, es una analista de inteligencia de señales, una experta en el arte de escuchar el vacío. Su piel oscura, herencia de la Costa Chica de Oaxaca, y su cabello rizado recogido en un moño militar imposiblemente apretado, la distinguen. Pero es su postura lo que realmente la aísla. Lleva puestos unos audífonos de alta fidelidad, sus ojos cerrados, no por cansancio, sino por una concentración absoluta. Está desconectada del ruido de la sala, pero conectada a un universo de susurros, a los fantasmas que viajan por el espectro radioeléctrico de la ciudad más grande del mundo. El don de Zola es una herencia. No lo aprendió en una academia, sino en el patio de su casa en un pueblo oaxaqueño, escuchando a su abuela contar historias. Su familia eran músicos, narradores orales, gente que sabía que la verdad más profunda no siempre se ve, a menudo se siente en el ritmo, en la pausa, en la melodía oculta bajo el ruido. Zola aplica esa misma sensibilidad a su trabajo. Escucha el caos de las comunicaciones de la ciudad y busca el ritmo equivocado, la nota discordante, la firma de una amenaza que se esconde en el silencio entre las palabras. Pero ¿cómo se puede explicar el significado de una canción a alguien que solo cree en la fotografía? El director de esta orquesta de poder visual es el coronel Fausto Becerra, un hombre de 55 años forjado en la vieja guardia, cuya carrera se construyó sobre la base de la acción directa, los informantes y las imágenes de drones. Para él, la inteligencia es un martillo, una herramienta contundente para aplastar problemas visibles. La especialidad de Zola, la inteligencia de señales, SIGINT, es para él una especie de adivinación, un arte oscuro e impreciso. Su prejuicio hacia ella es una mezcla tóxica de sexismo, racismo y un desdén tecnocrático. No la ve como una soldado, la ve como una curiosidad, una sombra que se niega a encajar en su mundo de luz brillante y dura. Es la última junta de seguridad antes del gran evento. Becerra presenta su plan, una obra maestra de logística visual, perímetros, drones de vigilancia, equipos de reacción rápida, posicionados en puntos estratégicos, todo basado en inteligencia de imágenes. Es un plan perfecto para un enemigo predecible. Cuando termina, Zola pide la palabra. La sala entera parece contener la respiración. La sombra va a hablar. Con una voz tranquila pero firme, que parece fuera de lugar en esa sala, comienza a exponer su advertencia. Habla de un patrón de comunicación anómalo, susurros encriptados de muy baja frecuencia, ocultos bajo el ruido de la red celular comercial, como un pez abisal moviéndose en la oscuridad. Coronel dice, sus ojos fijos en él. La firma de estas transmisiones, su repetición y su encriptación corresponden a las de una célula terrorista que conocemos. Están activos, y el patrón indica un preludio a un ataque coordinado. El objetivo es el Zócalo. La certeza en su voz es absoluta. No es una teoría, es una traducción. Ha escuchado la amenaza, pero Becerra no la escucha a ella. La interrumpe a media frase con un gesto de desdén. Se gira hacia la pantalla, gigante, y proyecta una imagen satelital en tiempo real del Zócalo, nítida y clara. «Teniente», dice, su voz goteando con descendencia. «Esto es inteligencia, ojos en el cielo, no, fantasmas en la radio».
La humillación es pública y brutal. Los otros oficiales evitan su mirada, algunos con una pizca de lástima, otros con una mal disimulada satisfacción. La adivina ha sido puesta en su lugar. Becerra, saboreando su victoria, le asesta el golpe final. Su paranoia de analista está poniendo en riesgo la moral de este equipo. Deje de perseguir sombras y dedíquese a transcribir los reportes de los equipos de campo. La frase es una bofetada. Luego, la orden que la aniquila profesionalmente. Está fuera del monitoreo activo del evento. Es mi decisión final. La ha silenciado, la ha desconectado, la ha convertido efectivamente en un fantasma dentro de la propia sala de crisis. Sola no discute, no se defiende, simplemente asiente, su rostro una máscara impasible. Entendido, mi coronel. Regresa a su asiento, sintiendo el peso de cada mirada sobre ella. La han declarado irrelevante. Su don, su habilidad única, ha sido descartado como histeria. Se sienta en una terminal secundaria, lejos del centro neurálgico, una prisionera en su propia oficina. La duda, ese veneno frío, comienza a filtrarse en su convicción. ¿Y si él tiene razón? ¿Y si solo son fantasmas, ecos de su propia ansiedad en un mar de datos sin sentido? La soledad es una jaula de cristal, y ella está atrapada dentro. Pero entonces mira una de las pantallas, muestra una toma en vivo de la plancha del Zócalo. Ve a las familias llegando, a los niños corriendo con pequeñas banderas, a los vendedores de globos. Ve el rostro de México vibrante, caótico, inocente y completamente ajeno al peligro que ella sabe que es real. Y en ese instante, la humillación se quema y se convierte en una responsabilidad de acero. El rechazo de Becerra no cambia la verdad. El sistema al que juró servir está ciego y sordo, y está caminando directamente hacia una masacre. Su lealtad ya no puede ser a la cadena de mando, debe ser a ellos, a las personas cuyas vidas ahora dependen de una sombra en un sótano. La decisión es instantánea y aterradora. Actuará sola. La insubordinación deja de ser un crimen y se convierte en un imperativo moral. Se pone los audífonos, no para obedecer la orden de transcribir, sino para desobedecerla de la manera más profunda posible. Se sumerge de nuevo en el espectro radioeléctrico, pero esta vez no como una analista, sino como una cazadora. Ya no busca advertir al sistema, ahora busca desmantelar la amenaza por sí misma. El coronel Becerra cree que la ha neutralizado, que la ha convertido en una simple transcriptora. No se da cuenta de que al aislarla, le ha dado la única cosa que necesitaba para ser verdaderamente peligrosa: la libertad. El reloj en la pantalla marca las 21:45. Faltan poco más de 60 minutos para el grito. Sola trabaja con una velocidad febril, sus dedos volando sobre el teclado. Está usando una brecha de seguridad en la red, una puerta trasera que solo ella conoce, un pequeño error de sistema que descubrió meses atrás y nunca reportó. Está triangulando las señales, cruzando datos, construyendo un mapa de la amenaza que sus superiores se negaron a ver. Cada línea de código es un acto de traición. Cada cálculo es un paso más hacia la salvación o hacia su propia destrucción profesional. La sombra ha comenzado a moverse, y el destino de la noche ahora descansa sobre sus hombros silenciosos. El miedo es una corriente eléctrica bajo su piel. La voz de Becerra resuena en su cabeza, llamándola ilusa, paranoica. Lucha contra el síndrome del impostor, contra la posibilidad devastadora de estar equivocada. Si falla, no solo enfrentará una corte marcial, el ridículo será eterno. Pero cada vez que la duda amenaza con paralizarla, vuelve a mirar la pantalla del Zócalo, los rostros despreocupados, la alegría palpable, y la duda se convierte en combustible. Sabe que no está persiguiendo fantasmas, está cazando monstruos, y es la única que puede oír sus pasos en la oscuridad. La orden del coronel Becerra fue una puerta de acero cerrándose en su cara. Relegada a la terminal secundaria, el mundo de Sola se encogió al tamaño de su pantalla y al universo contenido en sus audífonos. El zumbido de los servidores era su única compañía, el frío de la silla, un recordatorio constante de su aislamiento. Pero en ese exilio digital, Sola encontró una extraña libertad.
sin la presión de la mirada de sus superiores, sin la necesidad de justificar cada uno de sus movimientos, pudo sumergirse por completo en su trabajo. La insubordinación comenzó no con un grito, sino con un clic silencioso, al abrir una línea de código que le daba acceso a un espectro de datos crudos, sin filtrar, el océano de ruido donde ella sabía que nadaban los monstruos. Su don no era producto de un manual de la OTAN, era el eco de las tardes en la Costa Chica de 1900, Oaxaca, del aroma a café y tierra mojada, de la voz de su abuela, enseñándole a distinguir el canto de 100 pájaros diferentes. Cada cosa viva tiene su propia canción, mija, le decía. Incluso el silencio. Si aprendes a escuchar el silencio, oirás los secretos. Sola aplicaba esa misma filosofía a las ondas de radio. No buscaba mensajes, buscaba los silencios entre ellos, las pausas, los ritmos anómalos. Para ella, el espectro radioeléctrico no era un flujo de datos, era un ecosistema vivo. Y, en ese momento, sentía una perturbación, un depredador moviéndose sigilosamente bajo la superficie. A las 22:05 horas lo encontró. Un pulso, un latido rítmico y encriptado, casi imperceptible, que se repetía cada 90 segundos. Era débil, pero perfectamente regular. Era el corazón de la red enemiga. Usando la puerta trasera que había descubierto meses atrás, comenzó a mapear la fuente de cada pulso, construyendo una red invisible sobre el mapa de la ciudad. El sistema estaba diseñado para buscar amenazas ruidosas y evidentes, pero esta era una amenaza que susurraba, y ella era la única que podía oírla. Hay verdades que no se ven, solo se escuchan. Si tú también crees en la intuición que desafía la lógica, suscríbete a nuestro canal, porque hay batallas que se ganan con el oído, no con los ojos. En el puesto de mando principal, una alerta saltó en la consola del jefe de ciberseguridad. Coronel, tenemos una anomalía. Alguien está haciendo ping a nuestros servidores desde una terminal interna, usando un protocolo no autorizado. Becerra frunció el ceño, irritado. No pensó en una amenaza interna, sino en incompetencia. Debe ser otro fallo de sistema. Refuerce los firewalls y restrinja el acceso a los datos de geolocalización de nivel 3. No quiero más fantasmas en la máquina esta noche. Sin saberlo, Becerra acababa de construir un muro digital alrededor de Sola, intentando encerrar a la única persona que podía salvarlos. ¿Cómo se puede cazar una amenaza cuando tu propio bando te pone una venda en los ojos? Sola sintió el muro levantarse. Su acceso a los datos de geolocalización satelital fue denegado. Estaba ciega. El pánico le atenazó la garganta por un instante. Estaban intentando silenciarla activamente, pero el pánico se transformó en una furia fría. Si le quitaban una herramienta, usaría otra. Comenzó a trabajar con una lógica lateral, cruzando los datos de las antenas de telefonía móvil con los mapas de densidad de población de la ciudad. Era un método más lento, menos preciso, como intentar navegar una tormenta con un mapa dibujado a mano en lugar de un GPS, pero era lo único que tenía. Cada cálculo era un acto de desafío, un golpe contra los barrotes de su jaula digital. Su motivación se cristalizó. Ya no se trataba de probar que tenía razón. Se trataba de las caras que había visto en el Zócalo. Pensó en un vendedor de elotes que había visto en una de las cámaras, un hombre mayor con una sonrisa cansada. Pensó en una niña con trenzas y un vestido de china poblana. Ellos no sabían nada de espectros radioeléctricos ni de coroneles arrogantes. Solo querían celebrar, vivir. La responsabilidad de esas vidas se sentía como un peso físico sobre sus hombros. Fue entonces cuando aisló una de las transmisiones, un fragmento de audio muy corto y distorsionado, y en él una sola palabra repetida: el regalo. ¿Qué significaba? ¿Qué regalo mortal se preparaba para la noche más sagrada de México? La palabra regalo la obsesionó. No, encajaba en la jerga terrorista habitual. Era un código. Cerró los ojos, se quitó los audífonos por un momento y pensó, no como una soldado, sino como su abuela le enseñó. ¿Qué es un regalo? Algo que se entrega, algo que sorprende, algo que se abre. Y entonces la imagen la golpeó con la fuerza de una explosión. El regalo. No era una persona.
No era un arma, eran las bombas, dispositivos explosivos improvisados, diseñados para ser entregados en medio de la multitud. La escala del ataque era mucho mayor y más íntima de lo que nadie había imaginado. El horror de la revelación la dejó sin aliento. Mientras tanto, Becerra, frustrado por las anomalías de la red, tomó otra decisión fatal. Ordenó un reinicio de los canales de comunicación secundarios para limpiar el sistema. La orden, aparentemente rutinaria, tuvo una consecuencia devastadora para Sola. La desconectó de la red de repetidoras de la policía municipal, una de sus principales fuentes de datos triangulados. Era como si le hubieran cortado uno de sus oídos. El tiempo se estaba acabando, sus herramientas se reducían, y el enemigo seguía moviéndose en la oscuridad, cada vez más cerca de entregar su regalo mortal. La carrera contra el tiempo se había vuelto exponencialmente más difícil. Con el tiempo en su contra, Sola se vio forzada a tomar un riesgo aún mayor. Usando la brecha de seguridad, se desvió de las redes gubernamentales y se infiltró en una red civil, el sistema de Wi-Fi público de la Ciudad de México. Era una violación masiva de protocolo, un delito federal que podría costarle años de prisión, pero a través de ese caos de datos civiles, empezó a obtener la ubicación de los dispositivos que emitían las señales. A las 22:40, el mapa comenzó a llenarse, pero lo que vio la heló. Las ubicaciones no estaban en el perímetro. ¿Cómo era posible? ¿Qué estaba pasando? El patrón era inconfundible y aterrador. Los puntos de origen de las señales no estaban en las calles de acceso al Zócalo, donde se concentraba la seguridad de Becerra. Estaban dentro, dispersos entre la multitud, en los carritos de comida, en las mochilas, y peor aún, había 3 señales más potentes, estacionarias, provenientes de los tejados de los edificios históricos que flanqueaban la plaza. Los terroristas no iban a atacar el Zócalo, ya estaban en el Zócalo. El plan de seguridad de Becerra, con sus drones y sus francotiradores mirando hacia afuera, era completamente inútil. Estaban buscando al enemigo en la dirección equivocada. Le quedaba una última opción, una bala en la recámara. Sabía que intentar contactar a Becerra de nuevo era inútil. Así que, con una determinación que rayaba en la desesperación, redactó un mensaje. No era un informe, era un grito de guerra anónimo, encriptado y enviado directamente a la terminal personal del coronel Becerra, saltándose a todos sus ayudantes. El mensaje era corto, brutalmente directo. Zócalo, amenaza interna, tejados y multitud, no es un simulacro, abra los ojos. Era su última bengala en la oscuridad, su último intento de hacer que el ciego viera antes de que fuera demasiado tarde. En el puesto de mando principal, la pantalla personal de Becerra parpadeó con el mensaje entrante. Lo leyó, 1, 2 veces. Una vena se hinchó en su sien. La arrogancia y la irritación se apoderaron de él. ¿La analista paranoica de nuevo? ¿Desafiándolo directamente? Lo vio como un acto final de insubordinación histérica. Con un movimiento rápido y furioso de su dedo, presionó la tecla suprimir. El mensaje desapareció de la pantalla. Que alguien le corte el acceso a la red a la teniente Vargas, ahora mismo, ladró a un ayudante. Había recibido la advertencia que podría haber salvado la noche, y acababa de borrarla de la existencia. Son las 22:58 horas del 15 de septiembre de 2025. Faltan 2 minutos para que el presidente de la República salga al balcón del Palacio Nacional. La plancha del Zócalo es un mar de humanidad, un mosaico de luces y colores, un océano de alegría que canta y espera el clímax de la fiesta patria. En el C5, el coronel Becerra observa las pantallas con una confianza restaurada. Su perímetro es seguro, sus drones no muestran amenazas. Todo está bajo control, pero en una terminal secundaria y oscura, la teniente Sola Vargas sabe que el control es una ilusión, sabe que el monstruo ya está dentro de la casa y el reloj acaba de llegar a 0. La calma que precede a la tormenta es la más aterradora de todas. El patrón de audio cambia. El latido rítmico que había estado monitoreando, el corazón de la amenaza, se acelera hasta convertirse en un tono sostenido y agudo, inaudible para cualquiera que no lo esté buscando. Es la señal, la orden de ejecutar. El momento de la entrega del regalo ha llegado.
Sola siente un frío glacial recorrerle la espalda, pero no es miedo, es la claridad absoluta y aterradora de la certeza. No hay más tiempo para dudas, no hay más espacio para la burocracia. Cada segundo de inacción se medirá en vidas inocentes. Ver a una mujer enfrentarse sola a un sistema sordo por salvar a inocentes nos recuerda el verdadero significado del deber. Si sientes el latido de esa misma responsabilidad y quieres apoyar historias de coraje silencioso, únete a nuestra comunidad. Es un gesto que nos da la fuerza para seguir escuchando en medio del ruido. Becerra es un muro. La cadena de mando es una soga al cuello. Sola lo sabe. Su única opción es la más peligrosa, la más ilegal. Toma una decisión que sellará su destino, para bien o para mal. Sus dedos firmes y precisos vuelan sobre el teclado, no como los de una analista, sino como los de una saboteadora. Con una serie de comandos que ha preparado mentalmente, piratea el canal de comunicación interno de la Policía de la Ciudad de México, las unidades que operan a pie de calle en el Zócalo. Se salta por completo al ejército, al C5, al coronel Becerra. Se ha convertido en un fantasma en la máquina, una voz sin rostro a punto de gritar una advertencia que nadie espera. Toma el micrófono de su terminal, su corazón martilleando contra sus costillas. Respira hondo, una vez, recordando las lecciones de su abuela sobre la calma. Y entonces, con una voz que ya no tiembla, una voz que parece forjada en acero helado, transmite: a todas las unidades en el Zócalo, esto no es un simulacro, amenaza activa. Las palabras cortan la estática y el parloteo habitual del canal policial. Equipo Alfa, tejado del Hotel Majestic, esquina suroeste. Equipo Bravo, puesto de comida ambulante, junto a la catedral. Tienen 30 segundos. Repito, 30 segundos. No es una sugerencia, es una orden directa y precisa, nacida de la certeza absoluta. En la sala de crisis del C5, la transmisión no autorizada irrumpe en los altavoces de monitoreo, una violación de protocolo tan flagrante que todos se quedan paralizados. La incredulidad y la furia se apoderan del rostro del coronel Becerra. ¿Quién demonios es? Ruge, su rostro enrojecido. Localicen la fuente de esa transmisión. Quiero a esa persona arrestada ahora mismo por traición. Está a punto de dar la orden de ignorar la advertencia, convencido de que es un acto de locura de la analista que humilló, un último intento desesperado por llamar la atención. Su ego, herido y furioso, está a un segundo de cometer el error más grande de su vida y de la historia reciente del país. Pero antes de que pueda completar la orden, una nueva voz, frenética y llena de adrenalina, estalla por el mismo canal de radio. Es la voz del jefe del equipo Alfa de la policía desde el Zócalo. ¡Contacto! ¡Contacto! Tenemos contacto visual en el tejado del Majestic, sujeto armado. ¿Cómo demonios lo supo? La advertencia de Sola se materializa en tiempo real. En las pantallas del C5, las cámaras de seguridad, ahora reorientadas, captan el movimiento. El fantasma de Sola tiene un rostro, un rifle y la intención de desatar una masacre. Las unidades policiales, alertadas en el último segundo posible, se mueven con una velocidad desesperada, convergiendo sobre los puntos que Sola les ha marcado. El rostro del coronel Becerra se descompone. El color abandona su cara, reemplazado por una palidez cerosa. La soberbia se derrite, dejando al descubierto el terror puro de la comprensión. Su plan perfecto, sus ojos en el cielo, su desdén, todo se estrella contra la realidad brutal de la voz de ese policía. No fue paranoia, no fue histeria, fue inteligencia pura, y él, en su arrogancia, la había desechado. El silencio en la sala de crisis es atronador, más ruidoso que cualquier explosión. Cada oficial en esa sala entiende que acaban de ser salvados de un fracaso catastrófico por la misma persona a la que su comandante había sentenciado al ostracismo. Mientras tanto, en su terminal aislada, Sola escucha los informes de la radio. Sospechoso del puesto de comida neutralizado. Equipo en el tejado asegurado. Amenaza contenida. Lo ha logrado. Ha evitado la masacre. Pero no siente euforia ni alivio. Solo un vacío inmenso y agotador. Sus dedos aún están sobre el teclado.
su respiración finalmente temblando, liberando la tensión de las últimas horas. Ha salvado incontables vidas, pero sabe, con una certeza tan fría como la que la guió, que ha cometido el mayor pecado en el mundo militar. Ha tenido razón en contra de la cadena de mando. Su carrera ha terminado. Su libertad, probablemente también. En el C5, Becerra, con la mirada perdida, levanta un teléfono. No es para ordenar el arresto de Sola. Es una llamada directa a la oficina del secretario de la Defensa Nacional. «Señor secretario», dice, su voz apenas un susurro ronco. «Hemos tenido un incidente y necesito informarle de un grave error. De mi parte. Es el comienzo de una confesión que lo destruirá, pero que es el único acto de honor que le queda». Mientras él se rinde a su fracaso, Sola, en su sótano, comienza a borrar metódicamente las huellas de su infiltración, a desaparecer sus rastros digitales, como un fantasma que se desvanece en la red después de haber cumplido su propósito. La puerta de su oficina se abre. 2 miembros de la seguridad militar entran, sus rostros impasibles. No son los guardias del C5. Llevan insignias de un nivel superior. «Teniente Sola Vargas», dice uno de ellos, su voz sin inflexiones. «Viene con nosotros». Sola no se resiste. Se levanta, su rostro una máscara de calma. Sabía que este momento llegaría. Había escuchado el peligro. Había cantado su advertencia en la tormenta y ahora estaba lista para enfrentar la música. Había hecho lo correcto, y en el silencio de su conciencia, esa era la única victoria que importaba. El arresto de Sola Vargas no fue una escena ruidosa, sino un susurro en los pasillos del poder. Mientras la Ciudad de México celebraba, ajena a la bala que había esquivado, ella fue conducida a una sala de interrogatorios anónima, un cubo de concreto sin ventanas. La investigación que siguió fue rápida, secreta y de alto nivel. El informe del coronel Becerra, una confesión brutalmente honesta de su propio fallo y del heroísmo de Sola, junto con las grabaciones de las radios policiales, no dejaban lugar a dudas. La analista paranoica había sido la única persona en todo el aparato de seguridad nacional que había visto la verdad. Su insubordinación había salvado al país de una herida de la que quizás nunca se habría recuperado. La noticia de su acto heroico y su posterior arresto se filtró, convirtiéndose en una leyenda, subterránea dentro de las agencias de inteligencia y policiales. Era la historia del fantasma del C5, la sombra que escuchaba. El sistema se encontró en una posición imposible. No podía castigar a la heroína que había evitado la catástrofe, pero tampoco podía perdonar abiertamente una violación de protocolo tan flagrante. Sola no fue sometida a una corte marcial, pero tampoco fue liberada de inmediato. Permaneció en un limbo administrativo, una heroína en una jaula, mientras la maquinaria política decidía cómo manejar una verdad tan incómoda, que el sistema había fallado y una mujer sola y silenciada había tenido razón. El coronel Becerra, en un acto de honor que sorprendió a toda la institución, asumió la total responsabilidad. En su declaración oficial, no solo admitió su error de juicio, sino que analizó sus causas: un sesgo hacia la inteligencia visual, una cultura que desalienta las perspectivas disidentes y un prejuicio personal que le impidió escuchar. Su carrera estaba acabada, pero decidió usar su caída para forzar un cambio. Recomendó personalmente a Sola no solo para la medalla al mérito, sino para algo mucho más revolucionario. Propuso la creación de una nueva división de inteligencia, una que operara fuera de la jerarquía tradicional, una unidad dedicada a cazar fantasmas. La propuesta, respaldada por la evidencia irrefutable del casi desastre, fue aprobada. Nació la UAPNC, Unidad de Análisis de Patrones y Amenazas No Convencionales, una entidad con la misión de escuchar en lugar de ver, de analizar anomalías en lugar de buscar confirmaciones, y el primer nombre en la lista para comandarla fue el de la teniente Sola Vargas. Fue liberada de su detención y llevada directamente a la oficina del secretario de la Defensa. No le ofrecieron un perdón, le ofrecieron un propósito. Le dieron la autoridad para construir desde cero la unidad que ella misma había encarnado en la noche del grito. Sola aceptó, pero con sus propias condiciones. Exigió
total autonomía y la autoridad para reclutar basándose únicamente en el talento, sin importar el rango, el historial o el perfil. Su nueva unidad se convirtió en un refugio para los inadaptados, los pensadores laterales, los analistas que, como ella, habían sido silenciados o ignorados por el sistema. Reclutó a un hacker que había estado bajo investigación, a un lingüista que se especializaba en dialectos muertos, a un psicólogo que estudiaba patrones de comportamiento en redes sociales. El método Vargas se convirtió en un estándar, una filosofía que enseñaba a la inteligencia mexicana a valorar la diversidad de perspectivas y a escuchar el susurro de la amenaza antes de que se convirtiera en un grito. La historia de Zola se convirtió en un poderoso catalizador para el cambio, demostrando que la verdadera seguridad no reside en la rigidez de los protocolos, sino en la flexibilidad para escuchar a las voces más inesperadas. Nos enseñó que en un mundo obsesionado con lo que se puede ver, la capacidad de escuchar es un poder radical y que el verdadero coraje a menudo significa desafiar a tu propia jerarquía para proteger lo que realmente importa. Si crees que el mundo necesita más líderes que escuchen y menos comandantes que solo miren, suscríbete a nuestro canal. Ayúdanos a celebrar a los héroes silenciosos que salvan al mundo desde las sombras. 2 años después, la ahora capitana Zola Vargas se encuentra en la sala de control de su nueva y bulliciosa unidad. Yaslana. UAPNC es un espacio vibrante, lleno de pantallas que muestran ondas de sonido y patrones de lenguaje en lugar de imágenes de satélite. Un joven y brillante analista, uno de sus primeros reclutas, se le acerca. «Capitana», le pregunta, «¿cómo lo supo? Ese día en el Zócalo, con toda la presión, con todos en su contra, ¿cómo estaba tan segura?» Zola se quita los audífonos y mira por la ventana hacia la ciudad. Una leve sonrisa se dibuja en su rostro. «Porque cuando todo el mundo está mirando el escenario», responde, «a veces la única forma de encontrar la verdad es cerrar los ojos y escuchar el silencio que hay debajo del ruido».